Hay un momento muy específico en la vida de una persona en el que se da cuenta de algo aterrador. No que ha fallado, no que ha perdido algo, sino que ha estado viviendo, pero no su propia vida, tomando decisiones que no le pertenecen, construyendo una versión de sí mismo para que otros la aprueben, buscando en los ojos de los demás una respuesta que solo existe adentro. Carl Jung lo llamó el mayor robo silencioso que puede sufrir un ser humano. Y lo más peligroso de todo es que ocurre tan lentamente que casi nadie lo nota. Si algo de lo que acabas de escuchar resonó contigo, quédate hasta el final, porque lo que vamos a explorar hoy podría cambiar completamente cómo entiendes tu propia vida. Piensa en la última vez que tomaste una decisión importante, un trabajo, una relación, un cambio de vida. ¿Cuánto de esa decisión fue tuya? ¿Y cuánto fue para que otros no te juzgaran? La mayoría de personas nunca se hace esa pregunta. Y ahí está exactamente el problema. Jung identificó que los seres humanos, desde muy pequeños, aprenden a sobrevivir usando la aprobación de los demás como brújula. No porque seamos débiles, sino porque es lo que el entorno nos enseñó a hacer. Si te portabas bien, te querían. Si obedecías, eras aceptado. Si encajabas, pertenecías. Y así, sin darnos cuenta, construimos toda nuestra identidad mirando hacia afuera. Jung tenía una palabra para esto: la persona. La máscara social que todos usamos para encajar en el mundo. El problema no es que la máscara exista. El problema es cuando empezamos a creer que la máscara es quiénes somos. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste atrás? No tienes que pensarlo mucho. Seguramente fue hace poco. Alguien de tu edad ya tiene casa propia. Otro ya montó su negocio. Uno más ya tiene pareja estable, hijos, un plan de vida claro. Y tú aquí, todavía buscando, todavía cambiando de dirección, todavía sintiéndote como si hubieras perdido un tren que todos los demás alcanzaron menos tú. Esa sensación tiene un nombre en la psicología junguiana. No es inseguridad, no es envidia, es algo mucho más profundo y mucho más silencioso. Es el momento en que abandonas tu propio proceso individual para correr en una carrera que nunca fue diseñada para ti. Jung fue absolutamente claro en esto, y es uno de los puntos que más se malentiende de su obra. Él no creía que todos los seres humanos deberían seguir el mismo camino de desarrollo. De hecho, creía exactamente lo contrario. Cada persona carga con una estructura psicológica única, con un ritmo de maduración que no se puede copiar ni acelerar artificialmente. Piénsalo de esta manera. Hay árboles que tardan 30 años en dar fruto, y hay plantas que florecen en 3 meses. Si mides el árbol con el mismo criterio que mides la planta, vas a concluir que el árbol está fallando. Pero el árbol no está fallando, simplemente está siguiendo su propio tiempo. Los seres humanos funcionamos igual. El problema es que vivimos en una sociedad que no tolera bien los tiempos diferentes, que construye líneas de tiempo colectivas y las presenta como si fueran verdades universales. A los 25 deberías estar estable. A los 30 deberías tener dirección. A los 35 deberías haber llegado a algún lugar reconocible. Y cuando tu proceso no encaja en esa línea de tiempo, no concluyes que la línea de tiempo está mal. Concluyes que tú estás mal. Eso es exactamente lo que Jung señalaba como uno de los actos más destructivos que una persona puede cometer contra sí misma. Declarar inválido su propio camino simplemente porque no se parece al de otro. Hay una historia que ilustra esto muy bien. Un hombre llegó a sus 40 años sintiéndose completamente fuera de lugar. Había cambiado de trabajo varias veces. Había empezado proyectos que nunca terminó. Había vivido en diferentes ciudades buscando algo que no sabía nombrar. Mientras tanto, sus amigos de infancia ya tenían empresas consolidadas, familias formadas, una narrativa de vida que se veía coherente desde afuera. Cada vez que se reunían con ellos, volvía a casa con esa sensación conocida. La sensación de que algo estaba mal en él, de que había desperdiciado su tiempo, de que había tomado demasiados desvíos, hasta que ocurrió algo que no planeó. Una crisis de salud lo obligó a detenerse por completo durante varios meses, sin trabajo, sin proyectos, sin movimiento. Y en ese silencio forzado algo cambió. Empezó a ver su vida no como una serie de fracasos, sino como una serie de exploraciones. Cada trabajo que había dejado le había enseñado algo que no hubiera aprendido de otra forma.
Cada ciudad donde vivió le había moldeado una perspectiva que sus amigos nunca tendrían. Cada proyecto que no terminó lo había llevado hacia algo diferente que sí tenía sentido para él. No estaba atrasado. Estaba recorriendo un camino más largo, más irregular, pero profundamente suyo. Jung lo hubiera reconocido inmediatamente. Lo que ese hombre vivió durante esos meses de silencio es lo que la psicología junguiana llama el inicio real de la individuación, el momento en que dejas de medir tu proceso con un criterio externo y empiezas a escuchar tu propio ritmo interior. Ahora bien, aquí viene la parte que más incomoda. La comparación no duele solo porque sea injusta, duele porque tiene un gancho muy específico. Cada vez que te comparas y concluyes que estás atrás, tu cerebro libera una pequeña dosis de urgencia, una sensación de que necesitas moverte, acelerar, cambiar algo ahora mismo para no quedarte más atrás. Y esa urgencia se siente productiva, se siente como motivación, pero no lo es. Jung distinguía muy claramente entre la energía que viene de la necesidad interna y la energía que viene del miedo externo. La primera construye, la segunda agota. Cuando actúas desde la comparación, no estás construyendo tu vida. Estás huyendo de la imagen de estar atrás. Y hay una diferencia enorme entre construir hacia algo y huir de algo, aunque desde afuera las dos cosas puedan parecer iguales. La pregunta que Jung nos invita a hacernos no es ¿dónde estoy comparado con los demás? La pregunta correcta, la única que realmente importa es esta. ¿Estoy siendo fiel a mi propio proceso? Y esa pregunta no tiene una respuesta visible, no se puede mostrar en redes sociales, no genera aplausos. Pero es la única pregunta que, cuando la respondes honestamente, te devuelve algo que ninguna comparación puede darte. La sensación de que tu vida, con todos sus desvíos y sus tiempos irregulares, te pertenece. Aquí viene algo que probablemente nadie te ha dicho de esta manera. Ese miedo que sientes, ese miedo constante, a veces muy claro y a veces apenas perceptible, de ser juzgado, de que otros te critiquen, de que alguien piense mal de ti o descubra que no eres tan capaz, tan seguro, tan estable como aparentas. ¿De dónde crees que viene ese miedo? La respuesta más obvia sería decir que viene del mundo, de personas que alguna vez te juzgaron, de experiencias donde fuiste criticado o rechazado. Y sí, esas experiencias existen y tienen peso real, pero Jung identificó algo mucho más incómodo. La mayor parte de ese miedo no viene de afuera, viene de adentro. Él lo llamó proyección, y es uno de los mecanismos psicológicos más comunes y menos reconocidos que existen. La proyección ocurre cuando hay una parte de nosotros mismos que no podemos aceptar, una creencia negativa sobre nosotros que resulta demasiado dolorosa para sostener conscientemente. Y en lugar de enfrentarla, la mente hace algo muy inteligente y muy destructivo al mismo tiempo. La saca y la pone afuera, la coloca en otras personas. De repente, ya no eres tú quien cree que no eres suficiente. Son los demás quienes lo piensan. Ya no eres tú quien se juzga con dureza. Es el mundo el que te juzga. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, lo cambia todo. Porque cuando la amenaza está afuera, no puedes resolverla trabajando contigo mismo. Solo puedes defenderte, esconderte o adaptarte constantemente para no activarla. ¿Has notado cómo hay días en que sientes que todos te están observando? Que cualquier silencio en una conversación lo interpretas como desaprobación, que una mirada neutral te parece crítica, que cuando alguien no responde tu mensaje inmediatamente, tu mente ya construyó una historia completa sobre lo que eso significa. Eso no es el mundo siendo hostil contigo. Eso es tu propio juicio interior disfrazado de mirada externa. Jung escribió algo que vale la pena detenerse a pensar. Todo lo que nos irrita de otros puede llevarnos a una comprensión más profunda de nosotros mismos. Lo que más te molesta de los demás, lo que más te activa, lo que más temes que piensen de ti, casi siempre es el reflejo de algo que no has querido ver en ti mismo. Voy a contarte el caso de una mujer que trabajaba en un entorno creativo y que constantemente sentía que sus colegas no la respetaban. Interpretaba cada pregunta como una duda sobre su capacidad. Cada retroalimentación, aunque fuera constructiva, la vivía como un ataque.
Sentía que nadie la tomaba en serio, y eso la mantenía en un estado de alerta permanente. Cuando empezó a trabajar más profundamente consigo misma, descubrió algo que nunca había nombrado en voz alta. Dentro de ella vivía una creencia muy arraigada. No soy suficientemente buena. Esa creencia no era nueva, venía de mucho tiempo atrás, pero nunca la había confrontado directamente porque era demasiado dolorosa. Entonces, su mente había encontrado una manera de externalizarla. En lugar de sentir, yo creo que no soy suficiente, sentía ellos, creen que no soy suficiente. Cuando por fin pudo ver ese mecanismo con claridad, algo extraño ocurrió. El ambiente de trabajo no cambió. Sus colegas siguieron siendo los mismos, pero su experiencia del ambiente cambió completamente. Las mismas preguntas ya no le parecían ataques. Los mismos silencios ya no le parecían juicios. El mundo a su alrededor se volvió más neutral, porque la proyección había sido retirada. Esto es lo que Jung llamaba integrar la sombra. La sombra no es lo malo de nosotros. La sombra es todo lo que hemos rechazado, negado o escondido de nuestra propia imagen. Y mientras la sombra no sea reconocida, sigue operando, pero desde afuera, disfrazada de amenaza externa. Trabajar con la sombra no significa flagelarse ni regodearse en lo negativo. Significa simplemente estar dispuesto a preguntar, ¿esto que estoy viendo afuera también existe adentro? Y cuando esa pregunta se convierte en un hábito real, algo muy concreto empieza a cambiar. Las críticas dejan de devastarte porque ya no activan tu mayor miedo inconsciente. Los silencios dejan de perseguirte porque ya no los llenas con tu propia voz interior disfrazada. Las opiniones de los demás se vuelven información, no veredictos. No porque te vuelvas insensible, sino porque ya no necesitas que el mundo cargue lo que tú no has querido ver en ti mismo. El momento en que dejas de preguntar quién me está juzgando y empiezas a preguntar qué parte de mí está hablando cuando siento ese miedo, es el momento en que recuperas algo que habías entregado sin darte cuenta, tu propia autoridad interior. Mucha gente le teme a la soledad. Y no es casualidad, desde que somos pequeños aprendemos que estar solos es una señal de algo malo, de que no encajamos, de que algo está fallando. La soledad se asocia con el rechazo, con el fracaso social, con ser alguien que los demás no eligieron. Entonces hacemos todo lo posible para no estar solos. Llenamos cada momento disponible con estímulos, música apenas nos levantamos, el teléfono en cada pausa, series por las noches. Conversaciones que no siempre nos nutren, pero que mantienen el silencio alejado. Y muy pocas veces nos preguntamos qué es exactamente lo que estamos evitando. Porque la soledad no es el problema. El silencio no es el problema. Lo que aparece en el silencio es lo que muchos no quieren encontrar. Carl Jung tenía una visión de la soledad completamente diferente a la idea popular. Para él, la soledad no era ausencia de personas, era presencia de uno mismo. Y esa distinción es fundamental. Puedes estar rodeado de gente y estar completamente solo de ti mismo. Puedes pasar el día entero en conversaciones, en reuniones, en interacciones sociales y llegar a la noche sin haber tenido un solo momento de contacto real con tu propia vida interior. Eso, paradójicamente, es la soledad más profunda que existe, no la soledad del cuerpo, la soledad del alma que nunca tiene espacio para hablar. Jung escribió que la soledad no viene de no tener personas alrededor, sino de no poder comunicar las cosas que verdaderamente importan. Y cuando llevas años sin escucharte a ti mismo, cuando has pasado tanto tiempo orientado hacia afuera, midiendo, comparando, ajustándote a las expectativas de otros, hay una capa muy gruesa de ruido que se acumula entre tú y tu propia voz interior. El silencio no crea esa voz, siempre ha estado ahí, solo la dejas ser escuchada. Piénsalo como un lago en la madrugada. Cuando hay viento, la superficie del agua está en constante movimiento. Refleja imágenes distorsionadas, fragmentadas, imposibles de leer con claridad. Solo cuando el viento se calma y la superficie se aquieta, la imagen que está debajo empieza a aparecer con nitidez. La mente funciona de la misma manera. Mientras estás en constante reacción al mundo exterior, solo ves reflejos fragmentados de quién eres. Pero cuando te permites el silencio, cuando te quedas quieto sin llenar cada segundo con estímulos, capas más profundas de ti mismo empiezan a emerger.
Ahora bien, aquí está lo que hace que este proceso sea tan difícil. Lo que emerge en el silencio no siempre es cómodo. En el silencio aparecen las preguntas que hemos estado evitando. ¿Estoy realmente feliz con el camino que elegí? ¿Este vínculo me hace bien o lo mantengo por miedo a quedarme solo? ¿Estoy viviendo lo que quiero vivir o lo que aprendí que debía querer? Esas preguntas duelen, y por eso el silencio asusta. Pero Jung creía que precisamente ahí, en ese espacio incómodo donde las preguntas difíciles finalmente tienen voz, es donde ocurre el crecimiento más real. No en los libros de desarrollo personal, no en los seminarios de motivación, no en las rutinas de productividad, en el silencio honesto con uno mismo. Hay un ejemplo histórico que ilustra esto de manera muy clara. Cuando Steve Jobs fue expulsado de Apple en 1985, la empresa que él mismo había fundado, todo desde afuera parecía un fracaso devastador. Pero lo que ocurrió durante ese periodo fue algo completamente diferente. Jobs se retiró, viajó, se alejó del ruido de la industria tecnológica, estudió diseño, caligrafía, budismo zen, pasó tiempo en India. Vivió periodos de reflexión profunda lejos del mundo que lo había definido. Desde una perspectiva junguiana, ese fue su período de individuación más importante. Fue en ese retiro donde se reconectó con lo que realmente le importaba más allá del reconocimiento y la competencia. La simplicidad, la belleza funcional, la intuición como guía. Cuando regresó a Apple años después, no regresó como la misma persona que se había ido. Regresó desde un centro interior más sólido. Y lo que construyó desde ese centro transformó industrias enteras. El silencio no lo debilitó, lo volvió a encontrar con él mismo. Lo que Jung nos invita a hacer no requiere un retiro de años ni un viaje a otro continente. Requiere algo mucho más simple y mucho más difícil al mismo tiempo. Requiere estar dispuesto a quedarte quieto, sin llenar el silencio, aunque solo sea por unos minutos al día, sin el teléfono, sin música de fondo, sin la próxima tarea mentalmente planificada. Solo tú y lo que emerja, porque lo que emerja, por incómodo que sea, es información. Es tu propia vida interior intentando comunicarse contigo. Y cada vez que lo escuchas en lugar de silenciarlo, estás haciendo algo que muy poca gente se permite hacer. Estás eligiendo conocerte. Entonces llegamos a la pregunta práctica, la que quizás llevas rato haciéndote. Todo esto suena bien, pero ¿cómo se ve en la vida real? ¿Cómo se ve en el día a día dejar de vivir para la aprobación de otros y empezar a vivir desde adentro? Porque hay una idea equivocada muy común sobre lo que significa esto, y vale la pena desmantelarla antes de continuar. Vivir desde adentro no significa volverse indiferente al mundo. No significa ignorar a las personas que te importan. No significa aislarte o convertirte en alguien frío que no se conecta con nadie. Significa algo mucho más sutil y mucho más poderoso. Significa que el origen de tus acciones cambia de lugar. Cuando vives orientado hacia afuera, actúas para obtener una respuesta del mundo. Trabajas para ser reconocido. Ayudas para ser valorado. Te comportas de cierta manera para que nadie piense mal de ti. El motor de todo lo que haces está afuera, en la reacción que esperas recibir. Cuando empiezas a vivir desde adentro, el motor se desplaza. Actúas porque algo dentro de ti lo pide, porque tiene sentido para ti aunque nadie lo vea, porque está alineado con lo que sabes que es verdad para ti, independientemente de si genera aplausos o no. Jung llamaba a eso actuar desde la necesidad interior, y decía que era el único tipo de acción que genera energía sostenida en el tiempo, porque cuando actúas para ser visto, dependes del resultado externo para mantenerte motivado. Si el resultado llega, sigues. Si no llega, te detienes o cambias de dirección buscando otro reconocimiento. Tu energía sube y baja con la marea de las reacciones externas. Pero cuando actúas desde adentro, la energía no depende de lo que pase afuera. Hay una estabilidad diferente, más silenciosa, menos espectacular, pero infinitamente más duradera. ¿Cómo reconoces cuándo estás viviendo desde adentro? No por la ausencia de miedo o de duda. Esos siempre están. No por vivir en un estado permanente de claridad y paz. Eso no existe. Lo reconoces por una señal muy específica. Cuando alguien te critica y sientes la incomodidad natural de la crítica, pero no te derrumbas.
Cuando alguien no responde como esperabas y lo notas, pero no entras en espiral. Cuando no obtienes el reconocimiento que esperabas y lo sientes, pero sigues igual. No porque seas insensible, sino porque tu centro de gravedad ya no está en la respuesta de afuera. Esto tiene una base muy concreta en la neurociencia moderna. Los estudios sobre regulación emocional muestran consistentemente que las personas que actúan desde motivación intrínseca, es decir, desde valores y significado personal, tienen sistemas nerviosos más estables ante la crítica y el rechazo. No porque no lo sientan, sino porque su sentido de identidad no está anclado en la aprobación externa. Jung lo había descrito décadas antes en el lenguaje de la psicología profunda, cuando el self, el centro real de la psique, empieza a coordinar la vida en lugar del ego orientado hacia afuera. La dependencia del reconocimiento externo disminuye naturalmente, no por esfuerzo de voluntad, por maduración. Y esa maduración tiene un aspecto muy concreto en el día a día. Empiezas a notar que puedes hacer cosas importantes sin contárselas a nadie, que puedes tomar decisiones que van contra lo que otros esperaban sin necesitar que te entiendan de inmediato, que puedes sostener tu propio criterio aunque nadie lo valide. No porque te hayas vuelto obstinado o arrogante, sino porque tienes un ancla interior que antes no tenías, y desde ese ancla algo paradójico ocurre. Tus relaciones con los demás mejoran, no porque los necesites menos en el sentido emocional, sino porque los necesitas de una manera diferente. Ya no los necesitas para saber quién eres. Entonces puedes estar con ellos de manera más libre, más presente, más genuina. Cuando dejas de usar a las personas como espejos para confirmar tu valor, puedes verlas como lo que realmente son. No como validadores o amenazas, sino como otras personas también intentando encontrar su propio camino. Eso es lo que Jung veía como el resultado natural de la individuación, no el aislamiento. La conexión más profunda, porque te acercas a los demás desde la plenitud en lugar de desde la necesidad. Jung dijo algo que vale la pena repetir despacio. El privilegio de toda una vida es convertirte en quien verdaderamente eres, no en quien deberías ser según los estándares de tu época, no en quien tus padres imaginaron, no en quien encaja mejor en la narrativa de éxito que el mundo tiene preparada, en quien verdaderamente eres. Ese proceso no tiene una fecha de llegada. No hay un punto en el que puedas decir listo, ya llegué, ya soy completamente yo mismo. Es un camino que se recorre todos los días, en decisiones pequeñas y grandes, en momentos de claridad y en momentos de confusión. Pero hay una diferencia enorme entre recorrer ese camino mirando hacia adentro y recorrerlo mirando constantemente hacia los lados para ver cómo vas en comparación con los demás. Lo que exploramos hoy no es una técnica, no es un método de 5 pasos, es una invitación a un cambio de orientación, de afuera hacia adentro, de la aprobación hacia la coherencia, de vivir para ser visto hacia vivir para ser real. Y ese cambio no ocurre de golpe, ocurre en momentos, en pequeñas decisiones donde eliges escucharte a ti mismo aunque sea incómodo, en conversaciones donde dices lo que realmente piensas aunque no sea lo más popular, en silencios que te permites en lugar de llenarlos de ruido. Cada uno de esos momentos es un paso, no un paso hacia ser mejor que nadie, un paso hacia ser más tú, y ese, al final, es el único camino que vale la pena recorrer. Si este video tocó algo en ti, suscríbete al canal, no para seguirnos a nosotros, sino para seguir explorando lo que ya existe dentro de ti. Nos vemos en el próximo video.